Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos. Hoy en Hijos de Punta vamos a conversar sobre la cultura de los influencers, sobre la llamada generación X, algunos le dicen también la generación invisible, un poco de batalla cultural, vamos a meternos con ese concepto también. Estoy seguro que les va a interesar muchísimo nuestro invitado de hoy. Hola, Tomás. ¿Cómo estás, Raúl? Feliz de que estés en el programa, muchas gracias. Por favor, un placer compartir este espacio con vos. Tomás Balmaceda es doctor en filosofía, es periodista, es divulgador. Él se especializa en filosofía y tecnología y analiza las tendencias de esta era, tal vez de sobreinformación. Ha escrito libros, por ejemplo, Cultura de la influencia, Generación invisible, Volver a pensar. Y en esos libros se trabaja sobre las redes sociales impactando en la sociedad con una mirada filosófica. Dicho sea de paso, una mirada que Tomás recomienda que tratemos de tener. También ha trabajado para Clarín, para La Nación, y tiene un podcast que les recomendamos, Tecla Cualquiera, donde hay historias bien interesantes acerca de Internet y de cultura digital. Tomás, gracias por estar con nosotros una vez más. Por favor, un placer. Vamos a empezar por uno de tus libros que disfruté mucho. Cuando lo leí me sentí identificado, porque creo que estando en ese grupo. ¿A qué se le llama? La generación invisible. Mira, Raúl, yo tengo ahora 44 años, soy de 1980 y hace ya 5 o 6 años, un poquito antes de la pandemia, con una amiga, Miriam de Paoli, veníamos todo el tiempo charlando esta idea de que no nos habíamos reflejado en ninguna publicidad. O sea, poníamos la tele o ponías la radio aquí en Argentina y veías como pañales, pero había pañales para niños y pañales para adultos. Eran los dos tipos de publicidades que veíamos. Y nosotros dejamos hace mucho los pañales de niños y por ahora los pañales de adultos no necesitamos. Entonces, no llegaron. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? En ese momento yo soy muy, como dijiste, que me gusta la tecnología o que estudio la tecnología, soy lo que se podría decir un nerd, me gustan mucho los teléfonos, me gusta mucho tener lo último de lo último, y me habían robado mi celular. Ajá. Un clásico del Río de la Plata, pasa en todos lados, pero bueno, pasa también en el Río de la Plata, y me había ido a comprar un teléfono, me gustan los teléfonos caros. Entonces, nada, Mundo Argentina, tenía que tener 2 tarjetas de crédito, cuotas, bueno, era todo un lío. Entonces, tardé mucho en comprarlo en el local donde estaba. Estaba de buen humor porque me habían robado, estaba haciendo un gasto que no había pensado, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras se armaba toda la ingeniería contable, empiezo a mirar el local donde estoy comprando el teléfono y veo que nadie tiene vida. Ninguna Ese teléfono foto. carísimo lo tenían 2 skaters de, no sé, 20 años, 22 años, que no tienen dónde quedarse muertos. O sea, digo, yo conozco, le doy clase a gente de 20 años, no tiene plata para eso, sino es que un padre se los da, o una madre. Entonces, ahí surgió esta idea de la generación invisible, una generación que nosotros sentimos que no serían las personas que tenemos entre 45 y 65 años, no nos vemos reflejados en los discursos públicos, porque hay un interés por los jóvenes y por los autos que tienen más de 60, 70, 80 años. No nos sentimos identificados tampoco cuando a veces se habla esto en las apps de citas o cuando se ponen imágenes publicitarias, como que de alguna manera nos sentimos invisibilizados, ¿no? Y eso fue lo que quisimos expresar, fue una frase que se le ocurrió a Miriam, que es muy buena con esos conceptos, y ahí empezamos a analizar y descubrimos que, por ejemplo, efectivamente somos numéricamente muy pocos. Antes del COVID, la mayor parte de las personas que estaban en el planeta eran boomers, es decir, mayores de 65 años. Esta idea del baby boom, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un récord de nacimientos y ahora las personas el grupo etario más grande son los millennials, los que nacieron luego del 80, del 85, de 1980, 1985, y hoy dominan eso. Y nosotros fuimos poquitos, somos poquitos. Porque se generó como se desactivó la natalidad ahí en lo que era la generación anterior. Bueno, de alguna manera nuestros padres hicieron un recorrido que puede ser de la revolución sexual, o sea, nosotros nos gusta pensarlo en
se quedaron, mostraron las tetas, por decirlo de una manera, en palabras grandes, nuestras madres se sacaron los corpiños y se quedaron en tetas con la revolución del hippie, de los hippies, y con los yuppies de los 90, de los 80 se pusieron siliconas. Como que de alguna manera pasó eso, se volvieron más conservadores, ¿no? Y tuvieron quizás menos hijos de los que tenemos nosotros. Nosotros sí tenemos más hijos. Nosotros tenemos pocos hermanos y hoy tenemos más hijos. Eso después, bueno, con el tiempo fue cambiando, pero numéricamente somos menos. Mirá. Y a pesar de eso, en el Río de la Plata y en el resto del mundo, somos el grupo etario con el mayor poder adquisitivo. O sea, esa franja es el máximo. Claro. Sí, primero porque somos los últimos que tenemos... que hemos concretado o estamos muy cercanos a concretar el sueño de la vivienda propia. O sea, conocimos los créditos hipotecarios. Los más chicos les parece ciencia ficción. Y la Z, o sea, los que nacieron luego del 2000, más que ciencia ficción. Les parece, no sé, El Señor de los Anillos, una fantasía, una cosa que no va a existir. Por otro lado, nosotros tenemos trabajos que comparativamente fueron mejores que los primeros trabajos en términos económicos, de quienes hoy tienen 30 o tienen 20. Y tenemos cierto hedonismo que nuestros padres no tenían, ¿no? De alguna manera, nuestros abuelos ahorraron, casi no gastaron. Estaba esta idea del ladrillo. Modos de vida mucho más conservadores. Tal vez en nuestro país, en Uruguay, lo que estás describiendo hasta sea más acusado todavía que en la Argentina. Totalmente. Mira, nosotros con Miriam hicimos un estudio que se llama Tsunami Latam, que tuvimos 25.000 casos y muchos fueron de Uruguay, de 5 países. Entonces también conozco más o menos la realidad de Uruguay, donde realmente las personas que tienen una propiedad por encima de los 60 años es inédito en todo el mundo. O sea, ustedes tienen un tipo de vejez muy diferente al resto de al menos de Latina Latinoamérica, y de muchas partes del mundo. Sí. Te quiero aclarar una cosa que es bueno mencionarte. Miriam De Paoli estuvo en el programa, es amiga de la casa. Y hemos disfrutado mucho aprender de ella los conceptos acerca de economía plateada y hasta dorada. Así que tenemos muy presente a Miriam De Paoli e invitamos a los que nos están escuchando que busquen en el archivo de Hijos de Punta la preciosa entrevista que le hicimos en ocasión cuando Miriam vino a Punta del Este a dar sus conferencias aquí en el gran evento de fin de año. Claro, así que quería que sepas que es amiga de la casa. Así que los que les interesen esos temas están. Bueno, entonces lo que nos pasaba era esto, que descubrimos que somos una generación que tenemos ese poder adquisitivo y que además tenemos esta característica de ser medio sándwich. ¿Por qué? Porque aumentó mucho la natalidad para Uruguay, para Argentina. En la década del 50 del siglo XX había 25 años menos de expectativa de vida que ahora. 25. Hoy, sí, muchas de las personas que nos están escuchando y viendo van a cumplir 80 años sin problemas, muchas van a cumplir 90 años sin problemas, algunas van a cumplir 100 años sin problemas y hay algunas, incluso pocas, que van a llegar a cumplir 110 o más. Así viene la curva. Sí, totalmente. Ajá. Entonces, eso también significó que nosotros estamos empezando a cuidar a nuestros padres, que tienen una expectativa de vida más alta, necesitan más cuidados y necesitan una inversión más grande, y seguimos cuidando a nuestros hijos que no se van de la casa, que no tienen esta sensación. De alguna manera, los invisibles fuimos los últimos que estuvimos en hogares expulsivos. ¿Qué quiere decir eso? No que no nos querían, porque podemos haber sido muy amados y muy queridos y muy deseados, pero había una configuración en nuestros hogares en donde cuando terminabas el liceo, terminabas el secundario, lo que te quedaba era o trabajar o estudiar. No había nada intermedio. Clarísimo. No había sabático, no había posibilidad de me quedo pensando, no había posibilidad de quiero emprender, entonces me quedo acá mientras voy pensando con mis amigos, ¿qué hago? No existía todo hasta eso. El cambio de carrera cuestionado. Totalmente, era a los 18 vos tomabas la decisión de tu vida, porque vos te ibas a morir trabajando de aquello que estudiaste, si tenés la suerte de estudiar, y si no empezabas a trabajar en algo con la idea de, bueno, este trabajo, para nuestra generación somos los últimos también que en muchos sentidos, que alguien diga, yo hace 25 años que estoy en una compañía, o hace 30 años que estoy en una compañía, genera orgullo. Cuando hablas con personas más jóvenes y les decís eso, les parece la visión de una pesadilla. Vivir hace 30 años en el mismo trabajo, ¿no? Sí. Y para nosotros es como decir, che, mirá qué valioso que soy, qué bueno que soy, que me siguen eligiendo. Entonces, esta sensación de ser sándwich
cuido a mis viejos, cuido a mis hijos, ¿no? Estamos como tironeados por todo eso. Y como decíamos hace un ratito, ¿no? Nuestros abuelos muy apegados al ladrillo, de alguna manera, nuestros padres al ladrillo, pero sobre todo acá en Argentina le decimos más al colchón, en el sentido de que la idea era, bueno, uno se moría y dejabas mucho dinero ahí de manera medio informal para los que seguían, y nosotros rompimos eso, como que de alguna manera estamos gastando la plata que tenemos, ¿ok? Posiblemente por la coyuntura, porque tal vez sea más difícil ahorrar, por muchas Pero cosas. hay una sensibilidad, como lo mencionaste hace un rato, hay un cambio en la actitud ante la relación con el dinero, hay un hedonismo que no existía en la Total. generación anterior, es bastante manifiesto. Aquí en Uruguay es bastante tangible, por ejemplo, en señales como el parque automotor, en señales como la venta de mobiliario de buen nivel. Sí. Es decir, hay señales que hablan de una sofisticación mayor y es parte del cambio generacional. Entonces, ese cambio es también uno que, como Miriam seguramente te habrá dicho en tu charla con ella, para nosotros simboliza una oportunidad. No tiene que ser algo que tenemos que llorar por el mundo que perdimos. Al contrario, es una oportunidad. El año pasado, en 2024, en Argentina hubo más cumpleaños de 50 que cumples de 15. Qué dato, mirá, más cumples de 50 que se celebraron, o sea, que Exactamente, que movilizaron la cumpleaños de 15. economía. Entonces, si alguien lo está escuchando y tiene un local de cotillón o de catering o tiene un salón de eventos, tiene que decir, bueno, mi modelo de negocio no puede pensar tanto en las quinceañeras. Mi modelo Claro, de negocio, que tengo un mercado más grande, de hacer, qué sé yo, despedidas o cachengues o fiestas o algo para los de 50. claro, interesante. Entonces, es algo que entender eso y por supuesto, que a alguien de 50 le vas a sacar mucha plata, porque tenemos ganas de gastarlo, como decías vos, ¿no? Pensás sino también en el mundo del turismo. El mundo del turismo, no solamente que hace muchos años no existía como existe hoy, sino que está el mundo del turismo con un ticket caro, digamos, con un costo alto, está manejado o dirigido por mayores de 50, que son quienes vos puedes armar paquetes mucho más atractivos que alguien de 30 o de 20, que tal vez sí quiere conocer el sudeste asiático, quiere ir a cosechar kiwis a Nueva Zelanda, pero no va a tener el nivel económico para que vos le puedas vender más Te experiencias. entiendo Alguien de claramente. 60 le puede decir, bueno, vamos a hacer la ruta del vino por América Latina, o vamos a ir a Punta del Este Sí, a Valle disfrutar. de Sonoma, etcétera. Te entiendo claramente. Ahora te quiero preguntar a ti, como filósofo, como investigador en este sentido, es tangible, es notorio ese cambio que estás describiendo. ¿A qué lo atribuís? ¿Por qué pasó que de una generación a la otra se modificó la relación con el dinero en mucha gente? Bueno, yo creo que nosotros vivimos tiempos felices de una manera que los más jóvenes no vivieron. Y uno puede decir, oye, qué bajón, ¿cómo puede ser? Si hemos conocido, qué sé yo, en mi país estuvo la guerra de Malvinas, obviamente en nuestra región hubo dictaduras, pero todo eso parece ser muy distinto a haber vivido la década del 90, haber vivido el fin del muro de Berlín, haber conocido esta expansión, ¿no? Recién mencionamos el turismo, la década del 90 como la década en donde la gente empezó a viajar en avión. Los que son más chicos no lo conocen, pero para vos y para mí, cuando nosotros dos éramos chicos, conocías poca gente que se había subido en avión. Yo, Sí, de hecho, tengo un recuerdo yo soy del interior de Argentina, un recuerdo vivido de un amigo que tenía un papá que viajaba por trabajo y que se robaba los cubiertos. Y era como, bueno, ibas a un lugar donde había un cubierto que decía Aerolíneas Argentinas o decía American Airlines y era como, mirá, era como algo un distinto. Entonces, diferencial. claro, el mundo se agrandó, se hizo más grande para que podamos conocerlo, para que podamos vivirlo, y vivimos momentos de mucha expansión económica, ¿no? El comienzo del 2000, antes de la crisis del 2008. Tal vez Desde ese ustedes en momento, Argentina más que nosotros en Uruguay. bueno, puede ser. Sí, sí, entiendo lo que decís, pero es notorio. Hay un cambio de sensibilidad y tal vez, en nuestro caso, hay una generación que vio eso suceder en Argentina, lo quiso, lo deseó y cuando pudo, quienes hayan podido, tal vez lo quisieron experimentar también. Creo que Claro. hubo un cierto arrastre sociológico ahí, desde Argentina hacia Uruguay en este aspecto. Tenemos que analizarlo, tenemos que hacer un libro pensando, entrevistando a la gente y viéndolo, Raúl, obvio. Entonces se dio ese cambio. Y yo creo que hoy, cuando uno quizás es muy crítico porque piensa que los más jóvenes no les gusta laburar, o
qué sé yo, tenés un puesto laboral y decís, no, a uno de 20 no va a querer venir todos los días a la oficina, o alguien de 30 no va a querer. Bueno, realmente es una generación que es equivocado pensar que es de cristal porque sean muy sensibles. Simplemente tienen otras prioridades porque tienen otro cúmulo de experiencias. Recién decíamos los conservadores que eran nuestros abuelos. Nuestros abuelos vivieron guerras mundiales, vivieron hambrunas. En esta región del mundo tuvimos mucha inmigración. Quizás alguno de nuestros abuelos vino escapando de su ciudad, de su pueblo, de su Claro, idioma, de su familia, y claro. escapó buscando algo. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a alguien que gaste mucho dinero si lo que conoció de chico, no sé, en el caso de una de mis abuelas, por ejemplo, vino a Buenos Aires a los 16 años escapando de la guerra civil española sin nada? Claro que sí. Eso fue la realidad de miles. Entonces creo que ese tipo de eventos te marcan y marcan también tu vínculo con el dinero, y el vínculo del dinero a veces es muy tabú porque nos da mucha vergüenza. A mí siempre me gusta esa idea de que quizás vos y yo, bueno, no en público, pero en una mesa de café podríamos hablar de sexo, y si hubiera más gente incluso podríamos hablar más de sexo, que nos guste, que no, pero si yo le preguntara a esa mesa, bueno, cada uno cuente cuánto gana en su trabajo, Cambia y la vibra. nadie, Claro. nadie te va a contar, nadie te va a contar. Vos me puedes decir, me gustan rubia, morocha, pelirroja, me gusta para arriba, para abajo, para adentro, para afuera, y nos vamos a reír y vamos a hacer. Yo te digo, ¿y en la radio cuánto estás ganando? ¿Y en el Claro. laburo tal cosa, en tal otra? O me lo preguntás a mí y yo no te voy a decir nada. Es un tabú, hablar de guita es un tabú. E incluso, eso sí lo Especialmente vemos aquí, mucho. viste que hay países de Latinoamérica que lo tienen diferente. Chile, por ejemplo, es diferente en ese sentido. Nos ha Bueno, sorprendido porque hay más mucho a veces. competencia, creo, ¿no? Tal Eso también vez, no sé, pero sobre el tema económico, el manejo del dinero en las casas, he notado una sensibilidad distinta. Mira, sí, eso también de otro que también vemos es esta idea de que en este estudio que hicimos en Tsunami Latam, cuando quisimos averiguar un poco cómo vivíamos el dinero, que era un tema que a mí me interesaba, bueno, los invisibles, los X, los que tenemos más de 45, sufrimos un poco de lo que sería como falsa modestia. En el sentido de que, no sé, recién cuando me presentaste, por ejemplo, y yo un poco un poco me sonrojo cuando me dicen las cosas que hago, pero que es una tontería, porque no es ninguna Sí, sí, mentira, pero entiendo está lo que malo. decís. Entonces es como, bueno, no sé qué. Entonces es como, y si vos, por ejemplo, nada, ahora después tomamos una cerveza y me querés decir, che, mira, me salió este trabajo o este ascenso o está buenísimo, cuando me lo cuentes vas a decir, bueno, fue un poco de suerte, o mira, lo busqué un montón, como que nos da Mat- un poco de vergüenza darnos cuenta que nos va muy, muy bien, ¿no? Como que, matizarlo, entiendo lo que decís, sí, total. sí. Pero bueno, te metes a LinkedIn, a la red social laboral, y tenés a uno de 30 y uno de 20 que es CEO de World Business no sé cuánto, te explica cómo vivir, o sea, tienen otra seguridad y otra forma de explicar que para nosotros, que hemos sido criados bajo, porque en muchos sentidos esta falsa modestia es casi como una especie de maldición, porque si decís que te va muy bien, primero te sentís mal porque siempre nuestra región del mundo está con coyunturas difíciles, entonces Claro, decís, hay bueno, quiero pensar desigualdad que, y se genera la culpa. exactamente. Y lo otro es que también puede generar esta idea de que, bueno, me puede caer, qué sé yo, algo malo por cancherear o por jactarme y lo pierdo. Entonces, nada, me parece que en ese sentido también ese vínculo que tenemos con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con el dinero, también cambia de generación en generación. Está cambiando notoriamente. Cambió mucho nosotros respecto de nuestros padres. Creo que hubo ese salto de hedonismo y sofisticación. Puedan o no accederse a las cosas, porque también está en lo que deseamos. Se Sí, desean otras cosas. Y ahí hay un cambio interesante, porque también de la mano de deseos o sueños que no se vuelven realidad, aparece frustración en mucha total, gente. Y eso total. también tiene sus rebotes hasta en lo político. Bueno, mira, a nosotros ahora justo con Miriam estamos haciendo nuestro segundo libro sobre eso, que en principio se podría llamar la ecuación intergeneracional, porque lo que empezamos a interesar desde hace 3 años es cómo esas generaciones interactúan.
mucho en el trabajo porque es un espacio que genera mucho interés y que me parece muy relevante para las compañías y para las organizaciones tener material sobre cómo es que 5 generaciones distintas o 4 en general estamos trabajando juntas en la meta de trabajo, cómo alguien de 60 trabaja con alguien de 20, cómo mucha gente de 40 les pasa que tienen a alguien de 20 y pico que es muy parecido al hijo que tienen, entonces como tengo un hijo que es como eso. Y por otro lado, en esa ecuación, ¿no?, que queremos resolver de lo intergeneracional, bueno, también aparece la sociedad. Y en la sociedad también uno se pregunta, ¿cómo haces para gobernar o para tener una democracia con gente con valores tan distintos? Los estudios, nosotros hasta ahora, te digo, te adelanto cositas porque lo estamos pensando y analizando. Hay eventos como el Brexit, que fue cuando el Reino Unido decidió salirse del acuerdo que tenía con la Unión Europea, en donde fue una votación y eso fue muy marcado. Las personas de más de 50 votaron irse. Europa tiene un envejecimiento más grande, más marcado en este momento que América Latina, entonces efectivamente esa posición quedó, pero los de 20, los de 30 no querían irse de Europa y la pelea que había era, che, ustedes se van a morir pronto y me están dejando a mí el bardo. O sea, Entiendo. me están dejando a mí ese problema, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿eso sucede en América Latina? Por lo menos en el proceso político que estamos viviendo acá en Argentina con el ascenso de Javier Milei, parece haber más una cuestión de género, como que es más distinto cómo votan los hombres que las mujeres. Ah, sí. Y los hombres jóvenes votan muy distinto que las mujeres. Está como muy marcado eso. ¿Me No puedes lo contar notamos tanto en la edad, me contás pero cómo es les una dio? buena pregunta. ¿Me contás cómo les dio? No tenía ese dato. Sí, sí, y si lo ves tanto en las elecciones como en las elecciones, nosotros tuvimos 3 elecciones, tuvimos unas PASO, que son como unas Sí, primarias sí. anticipadas, tuvimos la elección general, y Ujú. si no llegas a la mitad más uno, Balotaje. tenés que ir al balotaje. Ahora tuvimos 3, o sea, pase lo que pase en nuestro país, 3 veces fuimos a las urnas, Sí, sí. más allá de la evaluación que uno pueda hacer, No, pero está no es que bien. Aquí toca todo tenemos el cielo. aquí en Uruguay tenemos las internas, las nacionales, y Bueno, la última vez hubo balotaje una vez más. por eso. O sea, que bueno, esta fue la decisión que se tomó. Bueno, en todos los casos, el voto por la libertad avanza, que es el partido de Javier Milei, en adultos jóvenes, es decir, que tienen, en Argentina se puede votar desde los 16, de 16 a 30 años, en ocasiones superaba el 60% del voto. 60% del voto. Y en Caballeros, el hombres o caso, mujeres. hombres entre 16 y 30 años. Y en el Altísimo caso, nivel. altísimo, Ok. altísimo, altísimo. Y en el Ajá. caso de las mujeres, Milei no superaba en casi todos los grupos demográficos, no superaba el 30%. Javier Milei terminó ganando por el 56% de los votos. O sea que el voto de Milei, al menos en esa franja generacional, fue muy predominantemente un voto masculino. Bueno, él tiene un discurso muy violento y tiene un discurso que es bastante misógino. No quiere decir que no hay mujeres que lo apoyan, ni que hay hombres que no lo apoyan. Pero eso está muy marcado. Y en las Mirá. elecciones en las encuestas que hay, perdón, de imagen, también cuando pedís la discriminación por género, ves grandes diferencias. Cuando nosotros pedimos con Miriam de discriminación por edad, no vimos eso tan marcado. Comprendo. O sea que importó más género que faja etaria, digamos. Exactamente, exactamente. Mirá vos, ese dato no lo tenía. Te quiero proponer, Tomás, hagamos una pausita acá, y en la segunda parte de la charla vamos a meternos en lo que has investigado acerca de la cultura de la influencia y de los influencers. ¿Te parece? Claro que sí. Ahora me da mucha curiosidad todo este otro mundo de la cultura de los influencers, el peso de los influencers en la sociedad actual. ¿Has estado investigando sobre este tema? ¿Tenés un libro? Contanos. Exactamente. ¿Qué pasa con los influencers? Bueno, me pasó que también ser filósofo es tener como más carta libre para investigar temas que a uno le interesan, ¿no? Digamos, Claro. como que de algún modo siempre las personas que nos dedicamos a la filosofía, nada, quisimos analizar fenómenos. Si empezamos a buscar fenómenos que reflejen nuestra sociedad, en algún momento fue la iglesia, en algún momento fue el Estado, en algún momento tiene que ver con cuestiones más profundas del ser humano. Y me pasaba también con Miriam de Paoli y con otro amigo más, Juan. Yo soy muy amiguero. ¿Quién es Bien. Juan?
Juan Marenco, él tiene una agencia de influencers, se llama Influencers aquí en Buenos Aires. Juan Miriam Marenco, Paoli muy es bien. comunicadora y tiene una startup para personas que viven o que están atravesando el climaterio, la menopausia, y yo soy filósofo. Ajá. Pero te pasa esto, que quizás a vos también te pasa, Raúl, y es, bueno, tenés obsesiones con amigos que empiezan con un grupo de WhatsApp, que te empiezan a Siempre. mandar cosas, y después siguen con un vino. En el caso de los chicos, técnicamente con café. Entonces nos Ajá. juntábamos cada 15 días a charlar de estos temas, porque sentíamos esto, yo por lo menos lo sentía y un poco lo organizé a partir de eso. Estamos viviendo un fenómeno muy popular, increíblemente popular y muy nuevo, y la mayor parte de las personas piensan que son unos boludos. O sea, a mí me sorprendía cómo había muchas decisiones que tomábamos basadas en lo que están los influencers. Los influencers ocupaban mucho espacio en la manera en que nos entretenemos o consumimos noticias o nos informamos, y que además iban generando literalmente unidades de negocios y cambios en la sociedad, pero cuando vos te pones a hablar de influencer, mucha gente dice es un boludito con una cámara, o es uno que está haciendo selfies, como que yo, eso no puede pasar. De hecho, ¿Cómo es lo que hay sucede? todo un estereotipo respecto de eso, muy claramente marcado, al menos sobre todo en nuestra región del mundo. Hay Pero una, totalmente, es hay más, una si vos agarras a un subvaloración. influencer y le decís influencer, te va a escupir y te va a decir, yo soy creador de contenido, porque es como una mancha, como que nadie se quiere hacer cargo de eso, Sí, ¿viste? pero resulta que pasan cosas alrededor de eso y comercialmente pasan muchas cosas alrededor de eso. Totalmente. Entonces, eso nos llevó a estudiar una habilidad nada, que es la que desarrollamos en el libro y la que pensamos mucho, que es la habilidad de la influencia. Que no es una habilidad que nació con Instagram o con TikTok, sino que siempre hubo personas influyentes, siempre hubo personas cuyos pensamientos, cuyas acciones, cuyas ideas moldeaban a la sociedad y de alguna manera inspiraban a las personas, pero que nunca habían tenido como ahora esta capacidad de tener tanto alcance. No hay Claro. registros que, digamos, quienes conocimos la década del 80, del 90, mucho más, los que conocieron la del 70, la del 60, había pocos medios de comunicación concentrados con un gran poder, salías en la tapa de un diario y ya eras un tema. Hoy hay pocos diarios de papel, el diario de papel no tiene esa idea. Hoy sos viral y sos famoso por un ratito porque mañana hay otro viral que cambia y el viral puede ser un perrito que saca la lengua y vos quizás te estés viral porque curaste una enfermedad, pero cambió muy rápido todo. Entonces, nunca tuvimos herramientas para influir a tantas personas de manera tan profunda. Entonces, eso nos impactó y nos dimos cuenta de algo. Esto fue en 2020, nos dimos cuenta de que efectivamente la lógica de cómo estos influencers trabajan como dispositivo de comunicación, es decir, que transmiten mensajes, había permeado en toda la sociedad. ¿En qué sentido? Querramos o no, las formas de los influencers son las formas que hoy estamos utilizando. A ver. Bueno, por ejemplo, en mi país se había anunciado un cargo político de candidata a vicepresidenta por Twitter. Cuando antes era otra manera de comunicarlo. O después, justamente tenemos, no lo puedo nombrar ahora, hoy tenemos a una figura muy importante para mi país como Cristina Fernández de Kirchner, que no da notas, nunca en su vida dio notas. Hacen tweets largos, X se llama ahora, no en la plataforma, pero digo, se dedica a dejarlo así. Y de algún modo, y por eso a nosotros nos gusta también ese libro, porque lo dijimos, lo dejamos por escrito hace un par de años y ahora se cumplió, tenemos un presidente influencer. Tenemos un presidente que sale de las redes, que no tiene una carrera tradicional, que no se maneja bien con los medios tradicionales, graba las entrevistas, no le gustan, no le cuesta explicar temas complejos porque no tiene un gran poder de oratoria, pero es muy bueno en redes. A mí hubo un momento, yo vivo con mi marido y con su hija de 16 años, y el año pasado, hace 2 años, Cristina Fernández de Kirchner había hecho un acto en una universidad y había hablado 1 hora y media. Y había hablado 1 hora y media y había sacado unos gráficos, ¿no? Como que había mostrado unos gráficos. Entonces, bueno, medio que la gente de nuestra edad hablaba de eso, a favor y en contra, como sucede siempre. En el almuerzo, eso fue la noche, en el almuerzo siguiente seguíamos charlando de eso, y Teresa, la hija de mi esposo, tiene 16, dice, sí, Milei ya le respondió. Le digo, ¿cómo no le respondió? Sí, hizo un video de TikTok, y un video de TikTok de 30 segundos. ¿Qué es más efectivo? 1 hora y media con filmina, con gráfico, con temas más o menos densos, o 30 segundos. Y ahí volvemos a lo que charlábamos en el primer bloque. Un poco tiene que ver lo generacional, no es exclusivo, pero un poco tiene que ver lo generacional. Porque si yo voy a tener una posición sobre una política económica o sobre una política, en ese momento era de cuestiones de política exterior,
yo no sé si quiero 30 segundos de un TikTok. No Pero debería. podemos traer a alguien joven acá, que vos le decís, vamos a ver a una mujer hablar 90 minutos con gráficos y dice, prefiero cortarme las venas antes Lo de eso. entiendo claramente, lo vivimos a diario. Entonces, es de vuelta esto que charlábamos antes del corte. Bueno, ¿cómo es gobernar o tener una república con gente tan distinta? Y Entonces, con esa un nivel lógica de los atencional influencers tan fragmentado, ¿no? tan fragmentado, porque esos puentes de la comunicación parece que hay que construirlos de nuevo y tendrían que ser puentes muy eclécticos, muy distintos. Entonces, de algún modo, lo que para mí se genera o cómo lo podemos llegar a pensar tiene que ver más con, bueno, este nuevo actor social tiene un gran poder y tiene características, es como si fuese un animal nuevo, como que si de golpe en el zoológico trae un animal que ni vos ni yo conocemos, pero que de golpe está muy presente. ¿En qué sentido es un animal nuevo? Bueno, cuando yo te decía recién, las personas piensan que los influencers son todos tontos, o son superficiales, o son solo comerciales. También nosotros, los que somos más grandes, cometemos errores. A veces vos decís, bueno, ¿lo viste a arroba fulanito, arroba mengañita? Y vos decís, bueno, ¿y por qué famoso? ¿Por qué? Porque nuestro modelo de fama anterior, vos eras famoso porque eras gran deportista, Había que porque haber eras una un habilidad, actor. había alguna habilidad, talento o actividad que primero te presentaba y después, en todo caso, llegaba la popularidad, la fama, la difusión. Y te inspiraba esa historia y te inspiraba la idea de, ok, yo quizás nunca voy a jugar al fútbol como, no sé, X persona. eso para Francescoli, pero me gusta que se haya esforzado, que se ha armado una familia. No sé mucho de Francescoli, no sé mucho de fútbol, perdón, pero bueno, ubiqué lo más uruguayo que se me ocurrió en la cabeza. Bueno, ahora, si vos le preguntás a un influencer, ¿por qué sos famoso? Nadie te lo va a saber decir porque está mal la pregunta. No porque no hay una respuesta, porque está mal la pregunta. A ver. Es por otra cosa. Las personas que son muchas veces famosas en redes sociales es más que nada para nosotros por una cierta identificación, lo que los griegos llamaban mímesis. No es una copia, pero vos ves a personas que de alguna manera se parecen a nosotros. A mí me gusta plantearlo en términos de ¿a quién invitas un asado a tu casa? Claro. Y bueno, yo a la gente que yo sigo en redes, la reinvito una sola a mi casa sin problema. Pero no invitaría a Susana Jiménez o a Pampita a mi casa. Me daría vergüenza, me parecería que los platos están mal, no sabría qué cocinarles, digo, no sabría qué se come, como si comen o no. ¿No? Entonces es como que las celebridades parecen ser distintas. Lo que pasa es que hace un par de años vos podías diferenciar claramente influencers de celebridades. Ahora las celebridades también están obligadas a estar en redes. Y si no bajan de su rol de celebridades, es curiosísimo. Hemos visto algunos casos. Exactamente, porque es tipo, ¿y qué estuviste haciendo? ¿Cómo no lo estás contando todo el tiempo? Cuando antes el modelo de celebridad, antes de la web, era una especie de pacto, nosotros lo planteamos en el libro como una especie de nuevo pacto de lectura. Bueno, yo podía ver, hace un par de años aquí, Pampita, Karina Ardojaini, hizo una campaña que era como que ella pedía por teléfono comida, ¿no? Entonces, y repartía en estas apps de comidas. Ajá. Nadie creía que efectivamente Pampita hacía eso. O Susana Jiménez promociona unas cremas para la piel que se venden en la farmacia o en los supermercados. Bueno, uno piensa que Susana Jiménez tiene unas cremas hechas con fetos alienígenas que deben costar 4 millones de dólares el gramo. Nadie Está cree que perfecto porque, utilice ese producto. claro, pero estaba ese pacto. Y el pacto era, bueno, ok, listo, es un sello de confianza o de garantía, pero bueno, hay una ficción. Ahora, eso no puede pasar con los influencers. Hay muchísimos casos, quizás algunos lo escuchaste, ¿no? Hay un caso de una gran influencer crudivegana que en un viaje... Crudivegana. Crudivegana, es Ajá. vegana, pero no calienta las cosas. Ok. La descubre otra que hace una story en este viaje, otra influencer, y se la ve de fondo, nunca sabremos si fue a propósito o no, yo pienso que fue a propósito, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, comiendo pescado. Esta mujer, la crudivegana, perdió todos los anunciantes, la comunidad se cayó, la gente le dejó de creer, y ella después hizo un descargo que dijo, me equivoqué, yo quiero ser madre, fui al médico y el médico me dijo, mira, con tu tipo de alimentación te puedes enfrentar a un embarazo con dificultades. Entonces, te recomiendo que vuelvas a comer proteína animal. Y a ella le pareció que lo mejor era el pescado. Dice, no lo quise contar porque se me iban a caer los anunciantes, iba Sí, a perder cancelar. credibilidad. Le terminó pasando eso. Y pasó. Pero
Sí, pero realmente pensemos en cualquier famoso tradicional, las cosas que, bueno, por lo menos en mi país, las cosas que le escuchamos, que han hecho, que han dicho, que todo, y sin embargo lo seguimos creyendo. Entonces, creo que esa mimesis, esa idea de que finalmente, no sé, yo lo veo mucho en los youtubers, ¿no? Si uno ve los youtubers adolescentes muy, muy populares, ninguno es verdaderamente lindo. Y te lo digo yo que soy feo, no Entre quiero decir que comillas, sí, sea. sí, Pero capto. digo, no hay. Los yankees tienen esta frase de star quality. Bueno, quizás viene alguien, una estrella de cine que ni vos ni yo, Raúl, conocemos, pero la vemos entrar y decimos, y esta mina es muy linda, o este tipo es muy galán, o sea, algo tiene. Viene un influencer y que puede tener 3 millones de seguidores y medio que le decís, ¿me servís agua? O tipo, Sí, me decís, pasó tal cual. Es decir, hay muchas figuras tremendamente populares a escala mundial que desde el punto de vista de los moldes estéticos hegemónicos quedaron totalmente... van por otro canal. Te das cuenta que circulan en otro andarivel. porque se busca eso. Y el Entonces, cuando público yo veo, no lo busca más, no lo critica más. obvio, Está fíjense bien, eso es cualquiera, bueno. con hijos adolescentes, cualquiera de estos influencers que hacen videos para YouTube, se graban en espacios como yo estoy ahora. El tuyo no serviría, porque tenés Sí, una sí. casa divina, con luz, todo, en un cuarto. ¿En qué sentido? Bueno, ok, estoy viendo casi mi cuarto con mi póster, con mi disco, con mi muñequito. Te entiendo. Entonces, es casi como que se están viendo en un espejo. Ahora ahí yo quiero sacar una conclusión entonces de lo que estás planteando. A ver si te entendí bien. Estamos hablando de que durante mucho tiempo hubo un pacto entre público y figuras públicas que estaba dispuesto a tolerarle todo a la figura pública. Mentime que me gusta. Vale, igual te seguiré admirando y queriendo. Ahora a este grupo, a este nuevo grupo de comunicadores que metemos en esta bolsa de influencers, se les va a exigir sinceridad, se les va a exigir como mayor coherencia entre lo que hagan y lo que digan. ¿Te entendí bien? Exactamente, para nosotros esos son los pies de barro del influencer. Es decir, que digamos la base en la que están parados es su comunidad, no una comunidad que además le decimos seguidores. Ya nos olvidamos del término follower, pero es fuerte decirle Sí, seguidores, sí, porque sin seguidores duda. antes eran de los cultos, Sí, tal ¿no? cual. O de los partidos políticos, ¿no? Son seguidores. Pero esos seguidores, si vos no cuidás a la comunidad, se te pueden ir. No, y una cosa que me ha llamado mucho la atención en la cultura de la cancelación, que le hemos puesto la lupa varias veces sobre algunos casos aquí en el programa, es bastante, digamos, no hay piedad. Es decir, una vez que se dispara el fenómeno de la cancelación, pareciera que no hay una especie de segunda oportunidad. Porque te sentís traicionado de una manera que no te sentís traicionado si le descubrimos que Pampita, en vez de pedir por teléfono a la pizzería que pidió yo, tiene un chef que le hace la comida más rica o más sana. Entiendo. ¿Sabes qué quiero charlar un poco contigo acerca de tu mirada acerca del tema de la batalla cultural? Es un concepto que está muy presente internacionalmente, está presente porque ha adquirido mucho cuerpo tanto en Europa como en los Estados Unidos, como ni que hablar en nuestra región. ¿Cómo ves este concepto? Tal vez sea bueno presentarlo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de batalla cultural en la actualidad? Como muchas cosas, no queda muy claro qué estamos hablando. Para mí ¿Viste que no? es muy de nuestra época que no se termina de entender. A mí me divierte mucho, lo digo con amor y con cariño porque me dedico a la filosofía y pensamos los términos, que ahora en mi país está muy de moda la libertad, la libertad, la libertad, pero cuando vas a las acciones no hay que más libertad, hay menos libertad. A veces, ¿cuál es la libertad esta, no? Como que... Digo, entonces, para mí batalla cultural es parte de estas palabras que ahora tienen como un nuevo significado. En Sí, general, la idea Desde Uruguay algunas cosas que hemos visto recientemente en Argentina, nos preguntamos si la libertad avanza. No, sí, 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 porque está esta idea de, bueno, Entre está todo paréntesis bien va que eso. lo hagan, sí, 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 que lo hagan en su casa, dicen, no, no, bueno, es como el respeto el respeto irrestricto a la libertad del otro de la puerta para adentro. Es un liberalismo muy nuevo, ¿no? Es muy, muy único de mi país. Pero la idea de la batalla cultural, ¿cuál es? Bueno, que efectivamente los ámbitos de nuestra vida están fusionados y que no puede haber un programa económico ni un programa político que no incluya un programa también de cambios profundos en los hábitos de las personas, Ajá. ¿no? Se han unido esas cosas y se han unido de una manera también bastante novedosa o inédita para lo que nosotros estamos acostumbrados, porque se busca que sea algo global, ¿no? Una especie de lucha en donde, bueno,
se inspira muchas veces en los Estados Unidos, se inspira en cosas que suceden en Medio Oriente, se inspira en cosas que suceden en Europa. Y la idea de la batalla cultural es, bueno, hubo un dominio de un sector de la población en los últimos 10, 15 años que fue injusto. Y que ese dominio implicó más gastos de dinero, implicó privilegios que antes no existían, y que ahora llegó la hora de, bueno, hay que refundar el sentido común, como que había un sentido común que se había, entre comillas, desvirtuado y ahora llega. Entonces, o sea, es un efecto pendular, empezó a moverse el péndulo, decís vos. Totalmente. Empezó a moverse el péndulo, totalmente. Entonces, y ya pasó en otros momentos, ¿no? Hay un libro que reconozco que no leí, se llama Síndrome de 1933, si no me equivoco. ¿Síndrome de? Síndrome 1933, Ok. o 1930, Anotamos. 1933 creo que es. Es sobre justamente el ascenso de Hitler en Alemania. Bien. Lo escribe un italiano diciendo, insisto, no lo leí, o sea, lo busqué en una librería y tengo varios de mis amigos fascinados y un grupo de WhatsApp donde se comparten todo el tiempo páginas, así que leí bastante, pero iremos tras él. Síndrome bueno, 1933. lo que dice este italiano, este filósofo italiano, es un historiador, perdón, italiano, es, che, no puede ser, yo esto que estoy viendo en Europa, lo estudié cuando estudiaba Alemania en la década del 30. Vio los fenómenos suceder una vez Pero anterior. no puede ser porque la historia no se repite, no puede ser. Entonces, revisemos Alemania 1930 a ver qué nos dice. ¿Cómo arranca? Primera página, esto lo tengo en WhatsApp, te lo paso si querés. Primera página, ¿cuál es? Bueno, Hitler y sus perros muertos. Cómo Hitler hablaba de sus perros muertos y qué sé yo. Mira. Tercera página es, bueno, Hitler con un discurso muy agresivo y la gente diciendo, bueno, si lo votamos no va a cumplir todo lo que dice. No puede ser que cumpla todo lo que dice porque no... Es demasiado extremista. Sí, sexta página, bueno, si gana las elecciones, pues también fue si llega a ganar, el Congreso no va a dejar que haga las cosas que haga. Bueno, supuestamente se van dando estas cosas. Esto lo hemos escuchado en Argentina, en Estados Unidos, es una cosa increíble. Claro. Él lo que dice es, lo estoy viendo en Italia, donde está, también gobierna la derecha, lo estoy viendo en otra parte de Europa, hasta donde yo sé creo que no habla de Argentina, hasta donde yo entiendo, pero habla de Estados Unidos. Entonces, es este péndulo de la historia. Raúl, realmente es un péndulo. Es preocupante porque fíjate, el péndulo que estás describiendo tú, históricamente, no llevó a buenos escenarios, a escala global. Yo te doy la vuelta. A mí no es preocupante. Yo cuando escuché todo eso, a mí me da paz. ¿Por qué te da expectativa? Paz? Porque ya hemos pasado, no creo que suceda lo que pasó en el siglo XX, capaz me equivoco, con madera, ojalá que... Yo me imagino a dos periodistas de radio de 1930 diciendo, ¿sabes qué? A mí me da paz. Bueno, seguramente en el libro está, porque aparentemente como es muy profético. No, el sentido de que, bueno, si ya hemos vivido eso y después el péndulo volvió a moverse, también se va a volver a mover. Me da lástima que nos toque a nosotros o que le toque a las nuevas generaciones eso, porque también es lo que sucede, y también de vuelta lo conecto con el comienzo de nuestra conversación, cuando pensamos en las generaciones, es nosotros vivimos un planeta cuando éramos chicos, que los más chicos no sé si van a conocer. Tomás, envidiable. Hablamos con Carmen de Posadas a Madrid hace unos meses atrás, y ella nos decía que desde su punto de vista, el desencanto de los más jóvenes respecto de las democracias estaba sólidamente fundado en que habían nacido y habían crecido en democracia y por lo tanto no eran conscientes de lo que es perderla. Entonces es como que la subvaloraban, no les preocupaba gobiernos autoritarios o incluso gobiernos absolutamente absolutistas, porque la verdad es que no ha de ser tan tremendo. Sin embargo, sabemos que lo es, pero no importa. En la mirada de ese faja poblacional, bueno, la normalidad es la democracia. Total. Y creo que a eso si le agregamos esta idea, ¿no? Temperaturas récord, de frío, de calor, problemáticas, nada, como las que pasaron en Montevideo con la falta de agua hace un par de meses. Yo justo estaba ahí por trabajo y lo viví. Cosas que pasan en qué sé yo, en Brasil con el Amazonas. Digo, como que de alguna manera pienso en todo eso, pero digo, bueno, hemos vuelto, el péndulo se va a mover. Entonces la batalla cultural es esto un poco, ¿no? Como pensar que esos programas o esas discusiones son discusiones más orgánicas y más complejas y que efectivamente nosotros no
no pensamos, digamos, son programas que piensan a la realidad en su totalidad. Entonces encuentran estos enemigos que crean, de vuelta, enemigos globales, ¿no? Y bueno, estamos metidos en esa batalla. Hay un tema más que me gustaría poner sobre la mesa contigo en el tiempo que nos queda, porque me ha llamado mucho la atención la mirada que tenés acerca de la inteligencia artificial como demostración de poder. Y además, la vez que este concepto te lo escuché manejar en una nota hace bastante tiempo atrás, en realidad. Y bueno, lo que ha sucedido en los últimos meses con estas guerras económicas, hasta arancelarias referidas a ese tema, te han ido dando la razón. Me gustaría que cuentes acerca de tu mirada sobre la inteligencia artificial como gesto de poder. Obvio. La tecnología siempre es poder, siempre es poder. Incluso si la tecnología es que vos tenés una piedra en la mano que me podés lanzar como un Sí. proyectil y yo no tengo nada. Una espada más afilada que la otra, la tecnología. Totalmente. Bien. De vuelta que hoy apareció mucho en los 80, las ojivas nucleares, la Guerra Fría, era eso, ¿no? Entonces, esa política hoy por la globalización es también geopolítica. Entonces, esta gran pelea que hay entre Estados Unidos y China es una pelea en donde la inteligencia artificial está muy presente, ¿no? El discurso de Silicon Valley con Donald Trump este año es déjennos hacer las cosas que sabemos hacer. Supuestamente Biden nos puso el pie, no nos dejó crecer, nos hacía sentir mal. Sácame todas las restricciones que yo necesito para crear la mejor inteligencia artificial posible y le ganemos a China. ¿Y qué pasó hace un par de semanas de ahora que estamos charlando? Bueno, China sacó un bichito que se llama DeepSeek, que es como un chat GPT, mucho más pequeño, mucho que ocupa menos cantidad de poder de computación. Requiere menos energía, sí. Que requiere menos energía. ¿Y qué pasó? Era mejor que ChatGPT. A la mierda las bolsas, a la mierda la cosa. De golpe, todo lo que se ha construido, que es esta idea de más es más, necesito más poder en el chip, necesito más energía, necesito más contenido para... Y más libertad de alimentar. acción. Bueno, de golpe eso se puso en duda. Y lo mejor de todo esto es que tenemos ahí como dos espectadores raros. Uno es Europa, en donde la regulación es muy fuerte y ya empezaron a decir las mismas empresas, che, ¿qué onda que sea tan fuerte la regulación acá? ¿No será mucho? ¿No vamos a perder el tren de la innovación por eso? ¿Por qué no dejamos un poco de lado ¿cómo decirlo? El acento en los peligros y los ponemos en las oportunidades? Eso por un lado, que fue creciendo. Y por otro lado, el espectador que somos nosotros, el sur, América Latina. ¿Qué rol vamos a encontrar? No tenemos las empresas fuertes de Estados Unidos, los estados fuertes de la Unión Europea, que son grandes estados y además están unidos. Tampoco tenemos, gracias a Dios, el poder militar y el poder coercitivo de China. ¿Dónde vamos a terminar en todo eso? Pero siempre tenemos que pensar que la tecnología es poder y que la inteligencia artificial, además de ser poder y política, es geopolítica. Sí, aquí en Latinoamérica o de América del Sur hay yacimientos de materiales que pueden ser importantes, pero atrás de... Si tenés países poderosos y vos tenés yacimientos de cosas, históricamente lo que hubo fueron colonialismos. Bueno, hay un libro que se llama El costo de la conexión, lo tengo por acá, que es de Ulises Mejía y Nick Coultry, un chileno y un inglés, que se llama, bueno, El costo de la conexión, como te dije, y su tesis es justamente este colonialismo de datos. ¿Cuál es la idea? Bueno, de vuelta, nosotros, nada, este espacio que estamos compartiendo, las personas lo están viendo en YouTube, en Spotify, en la tele, en la radio, bueno, todo eso genera datos, ¿no? Uh-huh. Y pasamos mucho tiempo generando esos datos, ¿no? Ok, si ven todo este programa que es espectacular y divino, entonces van a decir, bueno, ok, de golpe, nada, hay una idea más de, bueno, qué sé yo, hijos de punta tiene este perfil o le gusta este tipo de personas, tal cosa. Entonces con eso después van a poder darnos una publicidad que sea mejor, ofrecernos un servicio, Vos y yo laburamos gratis, Obvio. dimos esto gratis, y no solamente eso, sino que algún algoritmo está chequeando cómo muevo los ojos, las manos, cómo es mi voz, los entreno gratis también. Entonces, digamos, Mirá vos, todo claro. eso, todas estas ganancias de lo que te estoy contando, nada queda ni en Uruguay ni en Argentina. Nada. Nada, porque bueno, por Claro. lo menos en mi país, creo que en Uruguay es lo mismo. No, es tal cual. Seguro que no.
no hay oficinas que vos digas, ok, acá queda se plata. procesan pagos y cosas. No, de hecho, los empleados de estas compañías en mi país son técnicamente empleados de Estados Unidos, cobran en dólares, de otro sistema. Entonces, no queda un peso de todo eso. Qué interesante. ¿Por qué colonialismo de datos? Porque esos datos son datos que creamos en América Latina y que lo hacemos. Y tal como vos bien dijiste, la otra parte de la tesis del libro es nuestros recursos naturales de vuelta. El sur está dándole sus recursos naturales al norte, por lo menos en mi país, el litio, ¿no? Que es muy importante para la batería, para que de vuelta, acá lo que hay es la mera extracción, no hay ningún tipo de agregado de valor. Totalmente. Y después volvemos a comprar el iPhone recaro con la batería de Tucumán o de Catamarca, pero que no importa, porque es esto, ¿no? Digo, y ahí hay un montón de infografías y datos interesantes. Desarmás el iPhone y encontrás elementos de todo el globo. Claro. Ningún país puede por sí solo construir un teléfono así. Tomás, me resultó muy interesante charlar contigo. La verdad, abriste campo sobre muchos temas. Me gustaría que volvamos a hablar. Estoy seguro que a nuestra audiencia también le va a gustar. Así que te propongo que esta sea la primera de varias, ¿sí? Fue espectacular, claro que sí. Feliz de conversar con vos. Amigas, amigos, por la mesa de Hijos de Punta ha pasado el filósofo Tomás Balmaceda y nos dejó la cabeza llena de preguntas y de inquietudes para seguir desarrollando. Los esperamos la semana que viene. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.